Radio Torre Pacheco. Muy buenos días, vamos a comenzar El Mirador con Miguel Galindo, ese programa que este mes de marzo, por caprichos de los días festivos, va a estar un poco salpicado y saltando, como de oca en oca. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Pues hoy tenemos un comentario muy de Semana Santa. Sí, muy del tiempo, claro. Muy del tiempo. Y tenemos, cántame una saeta, no sé si te vas a arrancar a cantar una saeta. Hombre, no tengo yo mucha oreja para eso. Pero, en fin, una saeta es lo que cuento, no lo que canto. Ajá. Pues y además lo vamos a hacer, si te parece, pues un poco dedicado a Micaela, que hoy está con la salve cartagenera, con su salve cartagenera. El día grande. Es el día grande. La caridad. Bueno, pues sorpréndenos por esa saeta. Muy bien, no creo que sorprenda mucho, conociéndome ya los que me conocen. Bien, pues nos situamos en el segundo año sin Semana Santa en las calles. El COVID ha conseguido lo que no consiguió el iconoclastismo en su día y con toda su lucha para que no se asociara la fe con las imágenes. Guerra perdida, pues el católico necesita estampas a las que agarrarse, escapularios a los que besar y bustos ante los que rezar. El consejo en el Evangelio cristiano del cuando quieras orar recógete dentro de ti mismo es un hándicap para el creyente de tribu. Cuando hablo de tribu hablo social, que necesita un tótem ante el que postrarse. Bueno, la realidad es que el coronavirus no ha conseguido nada, tan solo lo ha frenado, aplazado si acaso. Y mientras el bicho procesione de pandémico, naturalmente. Que llegada la época en que haya vacunas para todos y nivelada la mortífera tasa, los iconógrafos volverán por sus fueros, renovados y reforzados por la fe plástica y de lucimiento, y por la economía práctica y de aviamiento, que es su verdadera y auténtica naturaleza del rito y del mito. La sagrada tradición le viene al galgo desde los últimos 500 años, no más. Prácticamente en los primeros 1500 años del cristiano-catolicismo no se conocieron las llamadas procesiones. Procesiones viene de proceso, ni nada por el estilo. Al menos en su formato y actual estilo, pero vamos, ni de cerca. La Iglesia estudió muy bien la implantación de las mismas y lo hizo con una estrategia definida. Históricamente hablando, sitúa los orígenes en la Pascua judía, en la fiesta del Cordero, que tanto hacen los islámicos como los judíos, asociando la muerte de Cristo como Cordero de Dios. Esos son los fundamentos religiosos. Luego las hizo poner en marcha en el siglo XVI, a raíz del Concilio de Trento, y por una sola y única razón: como parte activa de la contrarreforma que la sacra institución tuvo que poner en marcha para hacer frente a la reforma protestante de Martín Lutero, y que sacudió al clero católico desde sus cimientos. Era preciso contrarrestar el movimiento protestante con manifestaciones de arraigo popular y populista, sin distinción. Se hizo necesario un movimiento de masas similar al provocado por los luteranos. Las primeras manifestaciones se hicieron en los atrios y plazas de los templos,
con actores entre la gente protagonizando los personajes bíblicos. Pero como explica el teólogo Lavarga, y cito textualmente, ese teatro daba lugar a algunos comportamientos poco edificantes. Así que esa forma de escenificar la pasión dejaron de basarse en escenas vivientes para ser sustituidas por figuras estáticas. Al principio, simples armazones de madera y tela, para posteriormente verter e invertir toda la rica imaginería de las tallas. Y aclaro que cuando alabo tal expresión es como manifestación de arte, no como manifestación de fe. Y aparecieron las dos únicas y solas y primeras cofradías, la de la luz, pasos con tallas, y la de la sangre, que eran flagelantes, porque los antes actores pasaron a ser servidores y acompañantes de esas imágenes, ya entronizadas, o sea, elevadas sobre tronos, para que el elemento humano pasara a ser el soporte de los mismos. De hecho, posteriormente, ya en el siglo XVIII, ayer mismo, Carlos III prohibió los flagelantes. Y cito también textualmente, porque la tal flagelación pública no contribuye a la piedad sincera, sino más bien a un auténtico exceso de una fe mal entendida. Naturalmente el pulso lo ganó la Iglesia. Usted se me calla, que por muy emperador que sea, tiene el puesto por la gracia de Dios, no los nuestros por la suya. Y nosotros somos los intérpretes del oráculo divino, no su majestad. Así que los flageloides, pegamoides siguen hasta el día de hoy, por muy imagen arcaica y patética que nos pueda resultar. Si bien las primeras procesiones que salieron a las calles fueron de crucificados y dolorosas, y punto pelota, con su cohorte de autoflagelantes y penitentes que exteriorizaban un dolor físico para expresar una manifestación interna, pronto explotó la economía de la fe, o lo que es igual, la fe en la economía, en una multiplicación farragosa y fragorosa de hermandades reconvertidas en cofradías, que además viene a ser lo mismo, cofrater, hermano en común, que facilitaron el fluir de un lucimiento que les procuraba influencia, poder y dinero, explotando el espectáculo al que se le añadieron desfiles, tambores y pintureros ante la agradecida y enfervorecida religiosidad popular, con cuyas bases y oficios se aprestaron a aumentar el pastel y repartir el provocado negocio. Turismo religioso se le llama a tal fenómeno en la actualidad, porque hoy se han convertido en un ancla económica importantísima para la sociedad. Las pérdidas por la no escenificación teatral en todas las ciudades de España se cuentan por cientos de millones de euros. Y la economía nacional se resiente un huevo y un cuarto del otro si no saca a los santos a la calle en tiempo y forma. ¿Dice usted que no es verdad y que digo mentira? Pues esto que les he contado hoy es lo auténticamente cierto, probado, comprobado y comprobable por la historia precisamente. Y lo otro es lo dudoso, lo que se le supone, como el valor en la mili. Pues este comentario, esta saeta, pues ha tenido también su repercusión entre tus seguidores. Vamos a comenzar con María,
que afirma: tú eres un iconoclasta, ¿verdad? A pesar de tu prosa florida e ilustrada, se te nota demasiado, yo pienso que en el fondo somos muchos los que pensamos así. Lo que pasa es que no lo confesamos. Es demasiada presión y muchos y muy grandes intereses los que hay en mantener la imaginería en las calles. Pues sí, yo me considero iconoclasta, no cabe la menor duda, ¿eh? O sea, yo lo siento, esto no es nada moderno, esto es muy antiguo. El iconoclastismo apareció precisamente en las antiguas comunidades cristianas. Estoy hablando de cristianas, no católicas. El catolicismo apenas se había inventado. ¿Por qué? Pues porque ellos decían que el hacer una imagen de Dios o de los santos o del mismo Cristo, se revertía la fe y el fervor en la imagen, no en la figura. Y de hecho el mismo Cristo era un iconoclasta. Retiraos al fondo de vosotros mismos y allí está el Padre. Jesús era iconoclasta. Y sin embargo, con su figura han hecho todo lo contrario. Entonces, por lógica, por sentido lógico, porque el ser humano se fabrica sus propios tótems y luego se pone a adorarlos. O sea, adora sus propias figuraciones, porque tendemos a eso y tenemos que salir de eso, tenemos que ir mucho más allá, lo que nos dijo Jesucristo precisamente, salir de nosotros para avanzar. Pues soy iconoclasta, sí, por lo menos me considero como tal. Aquí otro comentario, en este caso de Eduardo, dice: hablas del rito y del mito. Bueno, es todo lo mismo, ¿no? En realidad todo rito viene de un mito. Es como el pan que lo alimenta, como la repetición que lo mantiene en pie. Lo que se desea convertir en mito tan solo hay que hacerlo rito. Piénsalo. Bueno, sí, es un juego de palabras muy bien traído, pero sí es cierto. O sea, vamos a ver, los mitos vienen de los ritos, naturalmente. Y además se retroalimentan, se retroalimentan. Un rito muy repetido acaba convertido en un mito. ¿Cuántos ritos hay? Tanto sociales como religiosos, me da lo mismo. Donde no se sepa el origen de los mismos, ni importe. O sea, pues casi todo. Monse, una de tus seguidoras más continuadas en el tiempo, dice: te has cargado la Semana Santa, amigo mío. Bueno, solo intelectualmente, claro, porque el negocio que existe y vive gracias a ese folclore, ni tú ni miles como tú se lo pueden cargar. Gracias a ella existe un gran y enorme negocio y muchos intereses alrededor de ellos. No, claro, vamos a ver, yo no me cargo la Semana Santa, ni muchísimo menos. Yo constato un hecho, nada más. Soy como ese cronista que escribe lo que ve. Ni muchísimo menos. La Semana Santa se lo han cargado los propios católicos, por lo menos el sentido original de la Semana Santa, y la han convertido en un negocio fabuloso, que da dinero a montón. Por lo tanto, que si no hay Semana Santa se arruina el país. Entonces, ¿quién se ha cargado la Semana Santa? Este pobre cronista que dice lo que ve y lo que está pasando, o los que verdaderamente han cambiado una cosa por otra. Porque la competencia, incluso la bien llevada y entendida competencia entre cofradías, no es ni más ni menos que una carrera por ver quién lleva más lujo, lleva más tal, lleva más cual y lleva más atracción de la gente y del turismo. No es otra cosa. Que luego uno se pone encima la toga de la fe, como si se quiere poner cualquier otra cosa. La fe no es esa. La fe no es eso tampoco. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de esto.
Pues otro de tus seguidores habituales, Mondovilio, afirma: estimado Miguel, a ver tú qué opinas, ¿tradición o folclore? Naturalmente me dirás que es lo mismo, pero no lo es. Puede ser un folclore formado por una tradición, igual que puede ser una tradición desarrollada por un folclore original. ¿Tú qué dices? Hombre, yo creo que nosotros tendemos a convertir las tradiciones en folclore. Creo que es el desarrollo natural. O sea, nosotros cogemos una tradición, muchas veces la falseamos, la cambiamos y la acomodamos a nuestros intereses, y entonces lo convertimos en un folclore que además intentamos exportar y explotar, por supuesto. Si no tiene ese fin, el folclore para nosotros no vale nada. Nosotros montamos un folclore y enseguida perseguimos que sea declarado de interés turístico o cultural regional. Luego perseguimos que sea nacional y luego perseguimos que sea internacional. O sea, el fin es un escaparate. Por eso la tradición se acomoda al escaparate, no al revés, como tenía que ser. Pues Merced, también otra de tus seguidoras, dice: mi tía abuela, ya sabes, criticaba en familia, claro, el lucimiento pueblerino de las manolas y demás banalidades y autoridades, como ella decía, que abonaban las Semanas Santas, una excusa para lucirse y sacar pecho, una especie de escaparate público donde exponer todo lo que uno quiera manifestar. No hay nada que añadir. Efectivamente, es lo que he dicho anteriormente. Lo convertimos en escaparate todo, en espectáculo, en algo que bueno, en lo que yo pueda lucirme y al mismo tiempo pues que sea rentable. Otro de tus seguidores, Gonzalo, afirma: esto es, según tú dices, en los primeros 1500 años de cristianismo no se celebró la Semana Santa tal y como la conocemos hoy, con manifestaciones públicas de religiosidad popular. ¿Y todo esto es así? ¿Y qué es un invento de la última tercera parte del cristianismo? Es así, y no lo digo yo, lo dice la propia historia de la Iglesia. Durante los primeros 1500 años de cristianismo no existió tal escenificación de la Semana Santa, lo que nosotros llamamos procesiones, no existieron. Existieron a partir del siglo XVI y existió claramente por un motivo, porque Martín Lutero, pues todos lo sabemos, de ahí viene el protestantismo, pues se mostró contra Roma, porque entonces el clero estaba, bueno, pues eso era terrible, ¿no? Y se rebeló contra eso. Y entonces, ¿qué hizo? Publicó sus tesis en un cartón, en un papel clavado a las puertas de la catedral. Y esas tesis de Lutero fueron clavadas pues en todos los sitios donde el luteranismo iba haciendo, en las plazas de la iglesia. Y entonces reaccionó la Iglesia Católica sacando la contrarreforma y escenificándola ante los fieles también en las plazas de la iglesia. ¿Cómo? Pues montando un teatro de los sucesos de la Semana Santa, que coge el Evangelio. Y de ahí ya derivó todo lo que tenemos ahora. Pues Ginesa hace este comentario: bueno, no confundamos Semana Santa con procesiones. Están relacionados, por supuesto, pero de hecho no es lo mismo. Una cosa son los acontecimientos más o menos históricos y otra las consecuencias a largo plazo. No sé. No, sí es así. O sea, lo que nosotros llamamos Semana Santa, pues es la semana de pasión, que tampoco tuvo que ser en una semana. En realidad, desde el proceso a Jesús hasta su crucifixión, en los anales históricos no dice si eso duró 4 días o 3 o 2 semanas. No lo dice, simplemente cuenta los hechos. Hechos que son históricos,
no me voy a poner a discutir eso. La semana, pues eso lo adaptó la Iglesia, pues según sus intereses y o necesidades. Es una adaptación, pues como la Navidad, ¿eh? O sea, esos hechos se adaptaron. Entonces, eso es la Semana Santa. Las procesiones, eso es otra cosa. Las procesiones es la exteriorización, el teatro, el montaje, la escenificación, la explotación. Podemos darle mucho significado, ¿eh?, a lo que son las procesiones. Juan José afirma, vamos a ver, en uno de tus párrafos del artículo de esta semana aclaras que cuando hablas encomiásticamente de la imaginería y sus talleres, lo haces desde el punto de vista del arte, no desde el punto de vista de la fe. Luego, en la realidad de esos días, todo se enreda y se junta y se mezcla y se termina creyendo que todo es una sola y la misma cosa. Claro, es que ahí es donde está la cuestión. O sea, yo alabo el arte, ¿eh?, en cualquiera de sus manifestaciones, pero no adoro el arte, ¿eh? El arte es una producción humana, no es una producción divina. Es una manifestación, puede ser incluso, fíjate, una manifestación de Dios, pero no es Dios. O sea, a mí no se me ocurre adorar a la Venus de Milo. O sea, que haya una talla de una virgen, de un crucificado, de un santo, pues que sean verdaderas obras de arte y que uno se quede, que yo me quede con la boca abierta, como por ejemplo nuestro Salcillo, es una cosa muy distinta. Yo no puedo poner mi fe en una obra de arte. Mi fe religiosa está muy por encima de las obras de arte. Yo cuando veo a esos fanáticos religiosos que se pelean entre ellos, se insultan, incluso se atacan, porque mi Virgen es mejor que la tuya. Y eso está ocurriendo en determinadas zonas de nuestro país. Entonces tú dices, ¿eso es fe? Pues sí, pregúntaselo a ellos, eso es fe. Vamos a ver, hay que apartar una cosa de la otra y no confundir. Vamos ahora con Jacinta, que dice, desde luego, no se puede decir que hablas desde la ignorancia, como siempre haces, escribes y dices con la historia en la mano y en la boca. Esa es la auténtica y original verdad sobre los fastos de Semana Santa y cómo y cuánto y cómo y cuándo y por qué surgieron. Está claro que fue una medida estrategia de la Iglesia en un momento determinado por unos motivos no menos determinados. Lo demás es un añadido. Efectivamente, es lo que hemos dicho antes. Es lo que hemos dicho antes. En el siglo XVI la Iglesia tuvo que reinventarse. ¿Por qué? Pues porque el protestantismo le comía los talones. Porque la Iglesia era una institución corrupta desde el papado hasta el último sacerdote que se pagaba a la Iglesia el uso de tener barragana. O sea, era una corrupción absoluta. Entonces, simplemente Lutero se rebeló contra eso. Dijo, esto no es. Y publicó su famosa tesis en Colonia, creo que fue. Entonces, claro, y fue el primer cisma que tuvo el catolicismo. Aquello fue muy importante, claro, aquello sacudió los cimientos de la Iglesia. Tenían que responder, y tendrían que responder con manifestaciones populares masivas. Lo que se llama, había que fomentar la religiosidad popular. Ya no digo el fanatismo, vamos a dejarlo en y entonces aquello fue lo que dio. Entonces cogieron la semana de pasión, y entonces la colocaron históricamente haciéndola coincidir con la fiesta del Cordero, pusieron a Jesús como Cordero de Dios, ya está acoplado. Venga, ya tenemos el motivo, ¿no?
pero nació en el siglo XVI. De entonces, al principio, la Semana Santa no existieron como procesiones. Y no lo digo yo, ni es un invento mío, no. Mateo afirma, es curioso lo que Carlos III opinaba de los llamados flagelantes. ¿Puede repetirlo, por favor? Gracias. Como bien comentas, entonces lo cayó la Iglesia, pero si hubiera sido hoy, son las propias cofradías de flagelantes las que hubieran crucificado al propio rey, dado el fanatismo que se ve en esas llamadas hermandades. Pues estoy seguro. Estoy seguro. Entonces fue la Iglesia quien le enmendó la plana a Carlos III. Hoy hubieran sido los propios cofrades, Pero vamos, hubieran pedido la cabeza del rey. Dice que si puedo repetirlo, pues sí. Dijo, la tal flagelación pública no contribuye a la piedad sincera, sino más bien a un auténtico exceso de una fe mal entendida. Yo creo que Carlos III era un rey ilustrado. Prueba de ello son la cantidad de obra civil y militar que hizo en toda España. Cartagena es buena muestra de ello. Cartagena es Cartagena gracias a Carlos III. Entonces, este hombre de tonto no tenía un pelo. Y claro, vio que aquello era fanatismo puro. Es más, se repasó los evangelios de cabo a rabo y él no vio por ninguna parte que Jesucristo recomendara tal barbaridad como acto de fe. Y claro, pues el hombre pues intentó quitarlo de en medio, pero claro, aquello la Iglesia dijo que ni hablar, que allí que eso era su terreno, que allí mandaba ella y que él que se metiera en sus cosas. Y se abolió, esa orden fue abolida en cuestión de meses. Y seguimos en el siglo XXI y seguimos con esas atrocidades. Vamos a terminar con el comentario de Julia. Déjate de ritos, de mitos, de tradiciones, folclore, religiosidades e historias sagradas. Todo eso solo vale para vestir la conciencia de excusas. Aquí no hay más interés sobre la mesa que el dinero, lo que se ingresa a cambio. Los campistas, aquellos a los que el mismo Jesús les volcó sus mesas y les dio de latigazos. Tú lo has dicho más de una vez. Aquí termina, creo, más de una vez. Es que creo que es más de una V y poner Julia, creo que significa más de una vez. No, pero está claro. O sea, lo que es Julia, ¿no? Sí. Lo que dice Julia es claro. Vamos a dejarnos de historia, que aquí en el fondo, mal que nos pese, y aunque no queramos reconocerlo, lo que está es Don Dinerín. Don Dinerín, el dinero. Y por supuesto, el mostrar paquete. O sea, yo soy más que tú. No hay otra cosa. El gran negocio de la Semana Santa. Punto. Efectivamente, Jesucristo hubiera entrado con un látigo, como entró en el templo, volcando mesas. Y aquí hubiera entrado volcando tronos. Pero, en fin, prueba de que Jesucristo, el real, es una cosa y las procesiones es otra, pues es esto. Bueno, este era el último comentario. La próxima semana no habrá, es Viernes Santo, por lo tanto dentro de 2 semanas el próximo comentario será las consecuencias. No sé si la consecuencia de este comentario. No, este tema ya lo dejamos. No suelo repetir temas tan seguidos. Este tema ya lo dejamos. Este tema lo he tocado porque estamos en Semana Santa prácticamente. Y entonces, pues vamos a saber algo más de la Semana Santa. Que sepamos, por lo menos que estemos ilustrados sobre en qué está basada la Semana Santa. Luego cada uno que haga o piense o sienta lo que quiera. Pero dar una información sobre el tiempo en que estamos. No, lo otro es un estudio del año que llevamos de coronavirus. Un resumen. Bueno, pues dentro de 2 semanas te invitamos a que vuelvas y ahora tengas una semana de pasión, de esa pasión que tienes por escribir y seguir escribiendo. Pues sí, mis semanas de pasión son muy desapasionadas.
Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la dentro próxima, Miguel. de 15 días. Muy buenos días.